Bueno, en esta primera parte vamos a hablar acerca de la configuración y los conceptos básicos del switch. Como una introducción al capítulo vamos a indicar algunos objetivos como parte de la currícula que estamos por analizar. Es muy importante porque vamos a describir todo el funcionamiento o resumir el funcionamiento de Ethernet y cómo este se ha definido para las LANs de 100 y 1000 megabits por segundo en el estándar 802.3. Luego vamos a explicar las funciones que permiten que un switch pueda enviar tramas Ethernet a través de una LAN. El alumno será capaz al finalizar de configurar un switch para que funcione en una red diseñada para admitir transmisiones de voz, de video y de datos. Además vamos a configurar la seguridad básica de un switch que funcione en una red diseñada para admitir transmisiones de voz, video y datos. En principio queremos describir los componentes claves. Los componentes claves del estándar. Ahí tenemos el papel que juega, por ejemplo, el protocolo CSMA-CD. En las conexiones, las señales de Ethernet se transmiten a todos los hosts que están conectados a la LAN en una propagación de detección de acceso al medio, acceso múltiple por detección de portadora y detección de colisiones, CSMA-CD. La detección de acceso al medio o el método de acceso. Todos los dispositivos de red tienen mensajes para enviar y escuchar antes de transmitir. Se envían los datos, como se ve en la simulación, y se escucha antes de transmitir para evitar las colisiones. Si la distancia entre los dispositivos es tal que la latencia de las señales de un dispositivo supone la no detección de esta por parte de un segundo dispositivo, esta también podría comenzar a transmitirlas. Entonces, hay un acceso múltiple, los mensajes se propagan y obviamente todos los medios hasta que se encuentran con una señal. Como no se detecta una señal portadora, como ven ustedes en la simulación, el acceso se envían señales, ¿no? Se envían señales y existe una colisión, se produce una colisión. ¿Por qué? Porque estas no se ven y hay un congestionamiento. Bueno, básicamente eso se salva dándole un tiempo aleatorio de unos cuantos milisegundos para volver a censar el canal y detectar entonces si es que está o no está, para una postergación aleatoria, ¿no? Se detecta una colisión, los dispositivos de transmisión envían una señal de congestionamiento y la señal de congestionamiento avisa a los demás dispositivos acerca de la colisión y se invoca un algoritmo de postergación. Entonces ahí ya se genera una nueva conexión y se vuelve a iniciar el proceso con un tiempo aleatorio para cada uno. Las comunicaciones de Ethernet básicamente, como ustedes ven, tienen tres maneras de producirse. De manera unicast, cuando un host envía una trama a un destino específico. En la transmisión unicast solo existe un emisor y un receptor. También está el método broadcast, la comunicación en la que se envía una trama desde una dirección hacia todas las demás direcciones. Ese es broadcast, ¿sí? En este caso existe solo un emisor, pero se envía la información a todos los receptores que están conectados. La transmisión broadcast es fundamental cuando se envía un mismo mensaje a todos los dispositivos LAN, ¿no? Un ejemplo de transmisión broadcast es la consulta de resolución de direcciones para conocer su dirección física, ¿no? Pues es un mensaje ARP. Lo propio, el acceso o la manera de comunicarse, que es multicast, comunicación en la que se envía una trama a un grupo específico de dispositivos o clientes. Los clientes de la transmisión multicast deben ser miembros de un grupo multicast. Un grupo multicast lógico para recibir información. Un ejemplo de transmisión multicast son las transmisiones de voz y video relacionadas a las reuniones de videoconferencia basadas en red, ¿no? Unicast es el modo de transmisión
predominante en las LAN y en Internet. Algunos ejemplos de transmisiones Unicast son las transmisiones HTTP, cliente-servidor, SMTP, System Mail Transfer Protocol, FTP y Telnet, ¿no? Son algunos de los ejemplos únicas que se utilizan. Es el más utilizado, como les dije, en las LAN que nosotros conocemos. Una trama Ethernet está compuesta por estos campos. Tenemos un preámbulo de la trama que está descrito en esta parte. El preámbulo, una trama de 7 bits, que es un delimitador de inicio de trama. Se utilizan para sincronizar a los dispositivos emisores y receptores entre los primeros 8 bits de la trama y se emplean para captar la atención de todos los nuevos receptores. Básicamente, los primeros bytes sirven para que estos receptores se preparen para recibir una nueva trama. Luego está el campo de dirección de destino. En esta dirección MAC de destino es el delimitador o identificador del receptor deseado de la capa. La capa 2 es la que utiliza la dirección MAC para ayudar a que un dispositivo determine si la trama está dirigida a él. Entonces se compara la trama a la dirección MAC del dispositivo. Si coinciden, el dispositivo la acepta. Campo de dirección de origen es también el MAC número. Como saben, en la capa enlace de datos se trabaja a nivel de MACs. En la dirección MAC de origen de 6 bits identifica la NIC o la interfaz que origina la trama de donde han salido. Los switches utilizan esta dirección para agregar y desinfrar sus tablas de búsqueda, sus tablas MACs. Después está el campo longitud de 2 bits o bytes, perdón, y define la longitud exacta del campo. Datos de la trama. Este campo se utiliza más adelante como parte de la secuencia de verificación de la trama. Ya esto nos permite a nosotros asegurar que haya recibido el mensaje de manera adecuada con todos los datos, porque ahí se define el campo, el largo del campo, ¿no? Longitud. Está el campo datos de relleno, campos datos y relleno. Esto, bueno, es una sección que nos sirve para enviar la información encapsulada de una capa superior, por ejemplo el PDU de la capa 3 genérica, o más comúnmente un paquete IPv4. Todas las tramas deben tener una longitud máxima o mínima de 64 bytes que colabora con la detección de colisiones. Si se encapsula un paquete menor, el campo relleno se utiliza para incrementar el tamaño hasta alcanzar el mínimo, que es 64. Pero como ustedes ven, bueno, hay un campo más que es la secuencia de verificación de trama. Esta secuencia detecta los errores de una trama, utiliza una comprobación de redundancia cíclica, CRC, y el dispositivo emisor incluye los resultados CRC en el campo FCS, en el campo de longitud y tipo. El dispositivo receptor recibe la trama y genera un CRC para buscar errores. Si los cálculos coinciden, no se ha producido ningún error. Este campo es el que indica cuánto de longitud tiene la trama. Entonces, básicamente, si es que no coincide, estos dos datos van a generar un error y ese error hace que se reenvíe la trama, ¿no? Esa trama se descarta y se vuelve a pedir la trama. La dirección MAC. Bueno, la dirección MAC, como ya todos conocemos, tiene unos campos dentro de la dirección, ¿no? Unos campos, todos los campos de la dirección MAC están relacionados. Todos los dispositivos conectados a una LAN Ethernet tienen interfaces con direcciones MAC, lo propio las direcciones de las redes inalámbricas. La dirección MAC está codificada de manera que dentro de un chip del ROM, de una interfaz de red, de una tarjeta de red, se la pueda adquirir a través de comando, ¿no? Este tipo de dirección MAC se denomina dirección grabada o BIA, Burned-in Address. Algunos fabricantes permiten que se modifiquen las direcciones MAC de manera local. La dirección MAC se compone del identificador exclusivo de la marca o de la organización, el OI, y del número de asignación del fabricante. Entonces aquí tenemos el OI
24 bits y se compone de los campos de número, broadcast, local y OWI. Ahí tienen ustedes, ¿no? Y el número de dirección o asignación del fabricante es un número de 24 bits que identifica de manera unívoca al hardware de Ethernet. El identificador exclusivo de la organización o OWI es la primera parte de una dirección MAC y tiene una longitud de 24 bits. Se identifica al fabricante de la tarjeta NIC. El estándar AAA regula la asignación de estos números. Existen 2 bits que solo tienen significado cuando se utiliza la dirección de destino, como se describe a continuación. Bit multicast o broadcast identifica la interfaz receptora de la trama, está destinada a un grupo o a todas las estaciones finales del segmento. El bit de dirección es administrado de manera local si la dirección MAC asignada por el fabricante puede modificarse en forma local. Este es el bit que debe configurarse. Entonces, cuando nosotros hacemos suplantación de MAC, tenemos que modificar estos campos, ¿no? Y el número de asignación del fabricante es la parte de la dirección MAC asignada por el fabricante, que es de 24 bits de longitud e identifica exclusivamente el hardware de Ethernet. Puede ser una BAI-A o con el bit modificado en forma local mediante software. Entonces, básicamente aquí sabemos si cuando en este mensaje, en este campo tenemos este bit de broadcast, podemos decir que el destino es una estación o grupo de estaciones finales dentro de un segmento de LAN. Este es el bit de que modifica la dirección del fabricante, y aquí el número asignado por la IEEE, que identifica al fabricante de la tarjeta. HAL duplex es un flujo de datos unidireccional con alto potencial para colisiones, conectividad de hub, es solamente de ida o solamente de vuelta, en un solo sentido. Y full duplex es solo punto a punto, conectado de puertos de switch dedicados, requiere soporte para full duplex en ambos extremos, sin colisiones. Además que tiene un CRC, un circuito de detección de colisiones, y lo deshabilitamos. Ahí está. En modo full duplex, el circuito de detección de colisiones se encuentra desactivado. Las tramas enviadas por todos los nodos finales conectados no pueden colisionar, dado que estos utilizan 2 circuitos independientes en el cable de la red. Cada conexión full duplex utiliza un solo puerto. Las conexiones full duplex requieren de un switch que admita esta modalidad, o bien una conexión directa entre 2 nodos compatibles con el modo full duplex. Los nodos que se conectan directamente al puerto de un switch dedicado con tarjetas NIC capaces de adquirir full duplex o de admitir full duplex deben conectarse a puertos de switches que estén configurados para trabajar full duplex. El rendimiento de una configuración de red compartida Ethernet estándar basada en hubs generalmente es del 50 al 60% del ancho de banda. Una red fast Ethernet full duplex, en comparación con el ancho de banda de 10 milibits por segundo o megabits por segundo, ofrece un rendimiento del 100% en ambas direcciones, lo que lo hace mucho más eficiente. Un puerto de switch de estos switches de capa 2 cuentan con 3 parámetros o 3 modos de configuración, ¿no? Está la opción automática o auto, que establece el modo de autonegociación de duplex. Con este modo se encuentra habilitado. Los 2 puertos se comunican para decidir el mejor modo de funcionamiento, ¿no? La opción full establece el modo full duplex, y la opción half, el modo half, ¿no? Lo vamos a ver, es un comando indicando el modo en que vamos a configurar nuestro puerto. El modo de autonegociación puede producir resultados impredecibles de manera predeterminada. Cuando la autonegociación falla, el switch, el catalyst, establece el correspondiente puerto de switch en el modo half duplex. Entonces el tipo de fallas produce cuando un dispositivo conectado no admite el modo de autonegociación. Y al configurar el modo de forma manual para que funcione el modo half duplex, coincidirá con el modo predeterminado del switch. Sin embargo, puede producirse errores de autonegociación si se configura el dispositivo en forma manual para que funcione el modo full duplex. Al tener half duplex en un extremo y full duplex en el otro, pueden producirse colisiones tardías en el extremo half, porque obviamente, ¿no?, el otro está esperando
que se respete una regla de un solo sentido, pero Full Duplex no respeta esas reglas, ¿no? Él sigue enviando y Ricky esperando recibir. Entonces, a fin de evitar la situación, hay que ajustar manualmente los parámetros de duplex del switch para que coincidan con el dispositivo conectado. Si el puerto del switch está en modo Full Duplex y el dispositivo conectado en modo Half Duplex, hay que verificar si existen errores FCS en el puerto Full Duplex del switch. La función Auto MDIX se habilita de manera predeterminada en los switches que ejecutan el software de Cisco iOS, ¿no? Habilitar esta función de Auto MDI sirve para que el switch detecte el tipo de cable que se requiere para las conexiones Ethernet de cobre, y conforme a ello configura las interfaces. Por lo tanto, se puede utilizar un cable de conexión directa o cruzada para realizar la conexión con un puerto 10, 100, 1000 de cobre situado en un switch, independientemente del tipo de dispositivo que se encuentre en el otro extremo de conexión. Este Auto MDX nos permite a nosotros conectar cualquier tipo de cable para que tenga acceso, ¿no? La conexión entre dispositivos específicos, por ejemplo, entre switches y un switch y un router, solían requerir utilización de ciertos tipos de cables de conexión cruzada, conexión directa, tipo A, tipo B, como nosotros los conocemos. Ahora, en cambio, se puede utilizar el comando de autoconfiguración de interfaz, el MDI Auto de la línea de comando, para habilitar la función automática de conexión cruzada de interfaz dependiente del medio, ¿no? Dependiente del medio. Y este detecta automáticamente el tipo que se requiere y conforme a ello configura las interfaces. Por lo tanto, se puede utilizar este cable de conexión directa o cruzada para hacer la conexión. Direccionamiento MAC y tablas de direcciones MAC de los switches. Los switches capa 2 emplean las direcciones MAC para dirigir las transmisiones, las comunicaciones de la red a través de su estructura de puerto correspondiente al modo de destino. El switch recibe en el paso 1. Los switches determinan cómo manejar las tramas de datos entrantes mediante una tabla de direcciones MAC. El switch genera su propia tabla de direcciones grabando las direcciones MAC de los nodos que se encuentran conectados a cada uno de sus puertos. Una vez que la dirección MAC del nodo específico de un puerto determinado queda registrado ya en la tabla de direcciones del switch, este ya sabe cómo enviar el tráfico destinado a ese nodo específico desde el puerto asignado o a dicho modo para las posteriores transmisiones. Obviamente esto precisa de un reconocimiento de la red. En la etapa de convergencia de red, en la primera etapa donde están iniciando los dispositivos, se envían este tipo de mensajes que son tramas ARP, que van a hacer un request y van a asociar estos puertos a las interfaces, a los números MAC de las interfaces, ¿no? Y esto va a quedar en la tabla. Cuando un switch recibe una trama de datos entrantes y la dirección MAC de destino no figura en la tabla, esta se reenvía a la trama todos los puertos excepto al que se recibió en el primer lugar, y cuando el nodo de destino responde, el switch registra la dirección MAC de este en la tabla de direcciones del campo de direcciones de origen de trama. En las redes que cuentan con varios switches interconectados, la tabla de direcciones MAC registran varias direcciones MAC para los puertos que conectan los switches que reflejan los nodos de destino. Generalmente los puertos de los switches que realizan para interconectar dos switches cuentan con varias direcciones MAC registradas en la tabla de direcciones. Esto obvio, ¿no? Porque obviamente los saltos que tiene que dar tienen que pasar por varias direcciones MAC, muchas veces hasta llegar al destino, por las interfaces de nuestros equipos switches también que están en el medio. Para ver cómo funciona esto, vamos a ver los pasos de cada uno de estos pasos. Vamos a hacer clic en la figura. El switch recibe una trama con destino a PC2 en el puerto 1 de la PC1. Entonces, luego vemos que el switch ingresa a la dirección MAC origen y el puerto del switch que recibió la trama en la tabla MAC. Siguiente, debido a que la dirección de destino de un broadcast es un broadcast, el switch envía la trama a todos los puertos excepto al puerto del cual recibió la trama. Acto seguido,
El dispositivo de destino responde al broadcast con una trama de unicast dirigida a PS1. El switch ingresa a la dirección MAC de origen de la PS2 y el número de puerto al que está conectado del switch donde se recibió la trama en la tabla MAC. En la tabla MAC pueden encontrarse direcciones de destinos de la trama y sus puertos asociados. Como ven ustedes, ya está la MAC de la PS2 asociada al puerto 3 y la MAC de la PS1 asociada al puerto 1. Y finalmente, ahora ya se pueden enviar tramas entre los dispositivos de origen y destino sin flooding, o sea, sin sobrecarga, sin mayores procesos para el registro de su trama, ¿no? de sus direcciones, ya que se cuenta con entradas en la tabla que identifican estos puertos y ya no es necesario volver a hacer el trabajo, ¿no? Y es tanto así que nosotros tenemos que esperar si hacemos cambios del switching de nuestra red, en el patch panel, ¿no? en el mismo switch directamente. Tenemos que esperar o reiniciar y hacer un nuevo reconocimiento de la red y no desesperarnos. Muchas veces no obviamos estos pasos porque no nos damos cuenta de cómo funciona las tablas de direcciones MAC dentro de un switch, ¿no? Los aspectos que se deben tener en cuenta en el tema del ancho de banda y el rendimiento. Las pautas de diseño de Internet que se necesitan para interpretar los diseños jerárquicos de las redes para pequeñas empresas y medianas. Este tema se centra en los dominios de colisiones y de broadcast, en el modo en que estos afectan el diseño de la LAN, y esto va a ser parte del próximo video que vamos a preparar.